Existe una cierta discriminación con ciertas nacionalidades y creo que sí es más o menos cierto. Dependiendo mucho de tu nacionalidad es más o menos los trabajos que tú vayas a poder optar. Digamos, historias no muy agradables. Eso también hay que decirlo, es una realidad que también se vive acá. ¿Qué pasó, mi guacho? ¿Qué pasó, mi pana? ¿Qué pasó, mi sangre? Soy Lev G y como algunos de ustedes ya saben, estamos en Dubai, los Emiratos Árabes Unidos. Y llevo un par de semanitas por acá. Ya me siento mitad duanés, mitad emiratí. Ando cotizando por ahí alguno que otro camello. También he estado aprendiendo una que otra palabrita en árabe, conociendo gente muy tela, muy buena onda y lugares que te explotan la cabeza. La verdad es que no sé si por mi ignorancia o por cómo se vende Dubái en el extranjero, pero Dubái no ha sido lo que me han vendido o lo que yo pensaba que era. Ha sido mucho, mucho más. No me canso de decirlo, pero sí, creo que estos son los cimientos de una relación y un romance muy pasional. Creo que estoy amando Dubái. No sé si esto terminará en un amor eterno o quizás también puede terminar en una relación tóxica, sofocante que nadie quiere tener. Ya lo averiguaremos. Por estas mismas razones que les traigo información fresquita, recién salida del horno, para todos aquellos que quieren venir a Dubái, a turistear, a buscar una mejor vida, a conocer. En este video vamos a hablar sobre alojamiento y trabajos. Vine a esta zona que se le llama Blue Water Island. Es una isla artificial que, si se pueden dar cuenta, estamos al frente de Marina Beach, que estaría ahí al fondo. A esta zona se puede llegar caminando, es 100% gratuito, es bien bonita y súper popular porque tiene un montón de restaurantes, tiendas de lujo, zonas al aire libre y en general un poquito de todo lo que podáis querer. Pero sin duda lo más llamativo es la rueda de la fortuna más grande del mundo, la Ain Dubai Wheel. Hermanito, la Ain Dubai Wheel es la más grande del puto mundo. Y sí que se siente la más grande del puto mundo. Esta es enorme, hermano, es enorme. Mira esa cápsula, hermano. Yo fácilmente puedo vivir ahí. yo y un par de amigos, No, esto es impresionante. Esta rueda de la fortuna es la más grande de todo el mundo. Tiene 135 metros de altura. Mira, wow. Sé que está apoteósica, rimbombante. Lamentablemente para nosotros esta vez no podré subir porque no tengo plata. Sí, no, aún no encuentro trabajo y es de lo que vamos a hablar en este video. Aproximadamente sale unos 130 dirham, unos 36 dólares americanos. Pero mira, lo que encuentre trabajo, vamos a venir y vamos a tener esos vistones de allá arriba. Por ahora nos queda conformarnos con esta imagen.
En este video, como les dije ya, vamos a hablar un poquito de alojamiento y trabajo aquí en Dubái. Como les decía, aún no tengo trabajo, pero sigo postulando. Tengo ahí una estrategia de todos los días estar postulando por lo menos a entre 15 a 20 trabajos. Trabajo hay un montón, ¿sí? Lo que pasa es que, a ver, ser un país bien abierto y turístico, en el que te dan sponsor, una visa de trabajo, mucha gente viene a quedarse por acá, trabajar acá un tiempo y vivir y disfrutar de lo que ofrece Dubái. Entonces, vamos a partir con alojamiento. Los precios, como en todas partes del mundo, difieren y cambian mucho dependiendo de la zona en donde esté alojando. Yo, por ejemplo, que estoy alojando aquí mismo, o sea, en la playa de al frente, en Marina Beach, JBR, estoy en una pieza compartida. Comparto con 2 personas más, somos 3 en la pieza, pero una pieza súper grande. Me atrevería a decir que la pieza es más grande que mi casa en Chile. Comparto la habitación con el Aysun, un turco que, si me siguen en Instagram, @soyLFG, seguramente ya lo conocen. Y con el Sebastián, un parcero re chimba, pues. Esa fue mi mejor imitación de un colombiano. Discúlpenme todos los colombianos. Entonces, como estoy alojando en una parte bien céntrica, bonita y bien turística, el precio va a ser turístico también. Esta habitación compartida me sale 2.000 dirham, lo que vendría siendo unos 545 dólares americanos. Esto incluye internet, agua, gas, aire acondicionado, todo, lo que es todo. Yo decidí optar por un lugar quizá un poquito más caro, pero mucho mejor ubicado, porque si nos vamos a otra zona, podemos conseguir cosas como a 3.000 dirham o 4.000 dirham un departamento para ti solo, lo que sería aproximadamente unos 800 dólares americanos. Pero claro, esa zona estaría mucho más alejada de todo este ambiente, vida y vibra que sí se obtiene aquí en esta área de Dubái. Entonces la cosa va más o menos así, ¿no? Como si quería algo un poco más económico, que te dé más beneficios, más espacio, quizá un lugar para ti solo, te va un poco más lejos, que los precios son más económicos, pero quizás no tienes la extravagancia y la elegancia que puedes conseguir en esta área. Ahora, si tienes el dinero, también lo puedes conseguir en esta área, pero va a ser un poco más caro. Por lo tanto, lo que hacemos los latinos, los que venimos como buscando oportunidades o los que no tenemos mucho presupuesto, es compartir habitación, lo que en mi caso ha sido súper buena la experiencia. Existen varias maneras y varias plataformas en cómo encontrar alojamiento, pero yo te recomendaría estas 2 formas. La primera es una página que se llama Dubai to Beasley, se la voy a dejar en la descripción. En esta página encontráis todo lo relacionado a Dubái: trabajo, propiedades, compras, arriendo, autos, mira, lo que queráis. En esta página lo vais a encontrar. Y lo otro que recomiendo es la siempre y buen confiable red social Facebook. Los grupos de latinos en Dubái, latinos 100% en Dubái, alojamiento en Dubái, rent a room en Dubái y todas sus derivadas son una súper buena recomendación, y en lo personal fue lo que a mí me sirvió para encontrar el alojamiento que tengo ahora. Yo creo que algo que sí he visto estando afuera es que los latinos en general siempre nos apañamos entre nosotros. Tú sabes, mono no mata mono, mono ama mono, mono quiere y respeta a mono. Ahora, como turista, hay precios para regodearse, hermano. Hay precios de todo. Tenía hoteles desde los 16 dólares hasta el infinito. Tenía hostales como del mismo precio, 15, 16 dólares. En donde sí, se hace bastante asequible poder venir y disfrutar como turista, pasársela chancho. Por supuesto que también tenía hoteles de 3.000 dólares y yo creo que no hay un tope, ¿sí? Pues tenéis de todo acá. Lo importante es tener claro cuál es tu presupuesto y qué es lo que querís, porque como te decía, las cosas un poco más baratas siempre van a estar un poco más alejadas de lo que es partes más turísticas de Dubái. Entonces por ahí quizás es mejor gastar un poquito más, pero no perder tanto tiempo en ir a esas partes, o bueno, si queréis gastar menos y te querías ahorrar esas lucas y te las queréis gastar en tiempo, también está bien. Pero siempre tener ojo en ese tipo de cosas. Algo para tener en cuenta es que Dubái no es caminable,
no es caminable. La ciudad está pensada en moverse en metro, en auto, en taxi, en bus, pero no caminable, ¿sí? En el barrio se puede salir por aquí y por allá, pero no puede ir mucho más allá porque no hay calle, no hay vereda, básicamente. Ahora hablemos de los trabajitos, de los trabajos. Creo que lo primero que hay que saber es que acá no hay sueldo mínimo. Acá te pagan lo que el empleador quiera pagarte. Por lo tanto, un buen empleador te va a pagar un sueldo acorde a lo que está el mercado acá, y un mal empleador se va a tratar de aprovechar de ti. Algo que me atrevo a decir que pasaría mucho en Latinoamérica. Aquí también pasa, pero creo que no tanto. Algo que me empezó a llamar mucho la atención, pero que quizá no me había dado cuenta la importancia y el impacto que puede tener en el sueldo y salario final, es saber inglés. Yo sé un poquito de inglés y me manejo, y creo que acá es donde más sentido en donde eso se valora realmente. Por ejemplo, cuando hice la Working Holiday en Nueva Zelanda, por más que yo tuviera o supiera un poquito más de inglés, no me iban a pagar más ni me iban a ofrecer mejores beneficios por saber inglés. Bueno, aquí en Dubái eso no es tan así. Entonces, si tú sabes un poquito más de inglés, vaya a poder negociar mejor tu sueldo y vaya a poder tener más beneficios y en sí un mejor sueldo también. No estoy diciendo que por esto vaya a conseguir trabajo súper fácil. Es un mercado súper competitivo, súper competitivo. Hay mucha gente buscando trabajo, pero también hay mucho trabajo, entonces ahí como que se equilibra un poquito la cosa. Las páginas para buscar trabajo acá en Dubái se las dejo por acá, que son como 6, y se las voy a dejar también en la descripción para que vayan y le echen un ojo. Tienen que hacerse un perfil en casi todas, un perfil diferente. Lo importante es tener un currículum acorde a lo que tú queréis buscar como trabajo. Es decir, supongamos que queréis ser waiter, no te sirve haber hecho housekeeping, ¿me entendí? O dishwasher, no te sirve. Lo mejor es tener un currículum para cada cosa. Por ejemplo, yo tengo 3 currículums. Tengo uno de barista, tengo uno de waiter y tengo otro de housekeeping, que son más o menos el área en donde yo estoy buscando. Todas las páginas y los links de los que hemos estado hablando se los voy a dejar en la descripción, cabros, ya, para que vayan ahí y le echen un ojito. Ustedes saben que yo trato de ser súper honesto y súper transparente con lo que voy viviendo, lo que va pasando, lo que voy sintiendo. Por lo que les tengo que contar que a la fecha al menos aún no tengo trabajo. Llevo 2 semanitas y postulando un montón de trabajo. Postulando como desquiciado a todas las ofertas que veo por ahí online de trabajo. Yo creo que ya he enviado más de 200 postulaciones y sí, solamente me han llamado de 3. Y de las 3, 2 eran una tremenda estafa. Es que no hay otra forma de decirlo, hermano. Me querían ver la cara de longi, la cara de bobo. Pero tú sabes, tenemos la pura cara. Tenemos la pura cara, sí, güey. A ver, yo creo que el problema de no estar consiguiendo tantas entrevistas debe ser por mi currículum. Yo no me estoy enfocando bien en cómo conseguir las entrevistas, pero mira, ya estamos trabajando en eso, así que estamos tranqui, vamos para allá. En la entrevista, en el trabajo que me ofrecieron, en el que no era una estafa, me ofrecían un puesto de waiter, de garzón, en un hotel de 5 estrellas, en el que me pagaban alrededor de unos 10.000 dirham, digamos, unos 2.800 dólares americanos. Ahora, quiero dejar en claro que aún no tengo ese trabajo. Fue una oferta que me llegó directamente a mí de una entrevista que tuve. Y que, bueno, mientras yo no firme nada, acá aún no tengo trabajo. Así que seguimos en la búsqueda. Más que nada esto lo cuento para que se den cuenta que sí, quizás sabiendo un poquito más de inglés y manejándose un poco mejor, sí, pueden tener ofertas bien jugosas, bien buenas. Otra cosa que he escuchado y he leído por ahí también es que existe una cierta discriminación con ciertas nacionalidades, y creo que sí es más o menos cierto. Dependiendo mucho de tu nacionalidad es más o menos los trabajos que tú vayas a poder optar. A nosotros como latinos al menos nos tienen bien categorizados, pero sí he sabido de otras nacionalidades que sí, no la han pasado muy bien. Gente de la India, gente de Bangladesh, que
digamos, historias no muy agradables. Eso también hay que decirlo, es una realidad que también se vive acá. La verdad es que me muero de ganas de contarle las dos ofertas de trabajo que eran estafas. Yo no sé si eran tan evidentes o es que yo estaba ocurrido, pero sí, yo creo que las vamos a dejar para otro video. Espero, cabros, que este video les haya gustado, les haya servido de algo. Si es así, rájense con su like, suscríbanse al canal, comenten acá abajo si les gustó lo que están viendo. Si quieren que investigue cosas en particular de acá de Dubái, déjamela en la caja de los comentarios. Y ya saben, si tienen cualquier duda me pueden encontrar en todas las plataformas como Soy el FG. Y desde los Dubai me despido. Mal salama, lo que quiere decir adiosito, besito en la frente, palmada en el potito.